Shalom Aleichem, bienvenidos a todos. ¿Cómo se encuentran? Vamos llegando de a poquito. Jaime a todos. Quiero agradecer a todo el mundo, todas las plegarias y todos los buenos deseos que están poniendo. Mi mamá ya hace 2 semanas que está internada y está en una situación que no cambia mucho. Quiero a Dios que me permita viajar allá para estar con ella un poco. Estamos en la Perashat Be'alotcha et Haneirot. Allí, Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabbeinu, estamos en el capítulo 9, ¿sí? Versículo 1 del libro de Bamidbar, el cuarto libro. Perdón, estamos en el capítulo 8. Allí es donde comienza esa perashá. En el capítulo 1, Dios le habla a Moshe diciéndole que le hable a Aarón, que Moshe le hable a Aarón para explicarle cómo tenía que hacer con la menorá. Cómo tenía que hacer para encender el candelabro. Ustedes vieron que la última perashá habla acerca de cómo todos los príncipes de la tribu de Israel fueron uno por uno a traer sus presentes para el tabernáculo, y entonces dice Rashi por qué justamente después que se termina de hablar de todo el trabajo de los príncipes para la inauguración del tabernáculo, trae la Torá la explicación del encendido de la menorá. Había muchas otras cosas que hacían los Kohanim, pero había algo que hacía especialmente el Kohen Gadol, que era encender la lámpara. Entonces dice Rashi, ¿por qué están una para allá al lado de la otra? La perashá de la menorá con la perashá de los Nesim, porque cuando Aarón vio la inauguración del tabernáculo a través de los
príncipes que iban uno cada día con toda su parafernalia y toda la pompa que había, se puso triste, se deprimió. ¿Por qué? Porque él también era un príncipe, ¿no es cierto? Aarón también era un príncipe, era el príncipe de la tribu de Leví, era el hijo mayor, pero él, sin embargo, fue ordenado él fue ordenado ser sacerdote. El sacerdote aparentemente es mucho más que ser un príncipe. Sin embargo, ser el príncipe de la tribu, de una tribu de Israel, tenía algo de suma importancia, a tal punto que cada mes corresponde a un príncipe, cada uno de los signos del zodíaco, cada una de las cosas que está dividido el año, cada uno de los sentidos, como estudiamos siempre con respecto al mes. El príncipe de cada tribu era como, digamos, el rey, era la familia principal de cada tribu, el hijo mayor pasaba a ser el príncipe de la tribu. Y eso era algo que se heredaba de familia en familia. Entonces, los primeros 12 hijos eran los famosos Rubén, Shimón, Leví, Judá, Zahar. Estaba Yosef también, pero Yosef se dividieron las dos tribus, los dos hijos, Menashe y Efraín, y fueron ellos cada uno una tribu, Dan, Naftali, Asher, etc., los 12 príncipes, los 12 hijos de Jacob. Cada uno de ellos tuvo su hijo primogénito, y así cada uno tenía su hijo primogénito y se iba heredando el principado. En hebreo, príncipe se dice Nasi. Nasi viene de elevado, de realeza. Era una persona muy especial. No era simplemente el hijo mayor, sino que era alguien de un alma muy especial. Por eso era el príncipe. Entonces, ser un príncipe de la tribu de Israel, acuérdense que esos 12 príncipes fueron los que fueron enviados por Moshe a recorrer la tierra de Israel y que ellos la describan y vengan y le cuenten a todo el pueblo, y después fueron los famosos 10 Meraglim, y Yoshua, que era uno de los que era de la tribu de Judá, entonces era uno de los príncipes de Israel, fue el que heredó después de Moshe el reinado. Uno de los 12 príncipes se transformó en el rey de la tribu de Israel. De todas maneras, en esa época no era llamado rey, así como Moshe no era llamado rey, sino que era el líder, era el Mashiach de la generación. Pero ¿qué pasó? Aarón estaba muy triste, y entonces, por eso, vino Moshe, ordenado por Dios, a explicarle cómo se encendían las velas. Entonces dice Rashi que a pesar de que no tenía una tribu, porque los levitas no constituían una tribu dentro de las 12 tribus de Israel, sino que ellos reemplazaron a los primogénitos después del pecado del becerro, y todos los primogénitos de todas las tribus
tenían que ser los que iban a servir en el santuario, en el templo, pero después los primogénitos fueron reemplazados por la tribu de Leví. Entonces dentro de la tribu de Leví estaba Aarón y sus familias fueron los sacerdotes. Entonces en general todos los levitas se ocuparon de realizar todas las tareas del templo, como leímos en las parashiot anteriores en el libro de Vaikra. Entonces Aarón recibió como una fuerza, un impulso para salir adelante, y cuando uno va a encender las velas y el sacerdote, el gran sacerdote en general que dirigía todo el servicio, está representando no a una tribu, está representando a todo el pueblo de Israel. Entonces le dijo a Kadosh Baruj Hu: al contrario, no te pongas triste, sonríete, porque tu grandeza es más grande que la de ellos, porque vos vas a encender y vas a alumbrar al pueblo de Israel y a todo el mundo con las velas del candelabro. Y está escrito que tenía que encender la llama hasta que la llama permanezca encendida por sí misma. Entonces era cuando subas a encender, porque la menorá tenía a su vez una escalerilla donde el Aarón se levantaba, no tenía que extender el brazo para encenderlo, sino que tenía que ponerse a la altura de las velas y encenderlo de determinada manera. Entonces Moisés le explicó todas estas cosas. Entonces vemos cuál es la importancia de tener fuerza, de tener alegría cuando uno está sirviendo a Dios. Y sabemos que no solamente durante la plegaria estamos sirviendo a Dios, sino que estamos sirviendo a Dios constantemente. Y cuando uno está deprimido, dicen los sabios que la depresión es como la idolatría, porque deprimirse viene evidentemente del ego, del Yetzer Hará. Es como que uno está esperando más de lo que Dios le da, y cuando uno está deprimido es como que no confía en Dios. Entonces eso significa la idolatría. Entonces hay que huir de la idolatría como uno huye, como hay que huir de la depresión y hacer todo lo que uno pueda para estar alegre y fuerte, con el ánimo firme, para cumplir todas las cosas que Dios nos pide. Entonces, todo este tema de la conexión con Dios tiene que ver con este verso que he puesto aquí, que es del capítulo 9, es posterior a lo que habla la Perashá del inicio de las velas. Y cuenta de repente la Torá acerca de cómo la nube se posaba en el tabernáculo, y en los versos siguientes habla de que la nube bajaba y subía, y a veces se levantaba a la mañana o a la tarde, a la noche. Entonces cuando la nube se levantaba, tenían que levantar el campamento y seguir el viaje. Luego en determinado momento la nube bajaba, tenían que estacionarse en ese lugar, y así pasaron los 42 acampes que hicieron el pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto. Entonces, como ustedes saben, estaba la nube y había un fuego sobre el tabernáculo. Y así dice este verso: en el día que se dirigió el tabernáculo, como estábamos diciendo recién después de la inauguración, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio. Después, al atardecer, hubo algo que pareció ser como un fuego sobre el tabernáculo
permaneciendo allí hasta la mañana. Entonces dice Rashi, con respecto a ese versículo, en hebreo dice, Vayom Akim et Amishkan, quizá Anan et Amishkan, y en el día en que se levantó el tabernáculo, cubrió la nube el Mishkan, el tabernáculo, Leol Aedut sobre la tienda del testimonio, Ubaerev Ye a la Mishkan Kemaré Esh Adaboker. Y entonces a la tarde había como un fuego, como una luz que se levantaba por encima hasta la mañana. Entonces dice Rashi, a Mishkan Leol Aedut, el tabernáculo para la tienda de reunión, Aedut. Acá ustedes, si lo leen, les faltaría una vav, pero si ustedes vienen arriba, en la Torá está escrito sin vav, pero hay una shuruk, estos tres puntitos abajo de la dalet en diagonal representan a la vocal U. Entonces es el Oel Aedut, la tienda del testimonio. Edut quiere decir testigo, él es un testigo. Entonces la tienda del testimonio, ¿por qué se llama la tienda del testimonio? A Mishkan Azui Liot Oel del Lujot Aedut, porque el santuario, el Mishkan tiene la misma raíz de Shekhinah, porque ahí en el Mishkan era donde moraba la presencia divina. Entonces por eso Mishkan es la morada. Eso es la traducción correcta del tabernáculo. Azui Liot había de ser para la tienda, una tienda para las Lujot Aedut, las tablas del testimonio, ¿sí? Las tablas que trajo Moshe del monte Sinaí. Entonces por eso se llama la tienda del testimonio, porque abajo de esa tienda estaba el Kodesh HaKodashim, donde estaban las tablas de la ley, las tablas del testimonio. ¿Qué es un testimonio? Es una prueba, alguien que da fe que algo sucedió. Entonces las tablas son el testimonio de la entrega de la Torá que Dios le dio al pueblo de Israel. Entonces ahí está el testimonio. Entonces, acá, cuando Rashi escribe con la Vav, porque cuando escribimos en una lectura normal, cuando se escribe sin puntitos, en una lectura normal, que no es la Yonah Kodesh, como esto acá arriba, entonces se escribe con la Vav para que se sepa que se está hablando de Edut y no Edat. Si nosotros leyéramos sin la Vav, edad quiere decir congregación. Entonces después dice Rashi, Ye a la Mishkan. Acá habíamos leído que un fuego iba a haber, que la nube iba a estar sobre el Mishkan. Quemó o ve a la Mishkan de Gen Kol Lashon Aperashá. Entonces, así como va a estar sobre el santuario, va a estar sobre el tabernáculo, sobre la morada de las tablas, así va a estar durante toda la perashá. Le va a hablar sobre todo el tiempo, dice Rashi. Ahora, habíamos hablado alguna vez que Moshe Rabbeinu era un profeta, era el principal profeta de Israel, y así está escrito también, testimoniado en la Torah, que nunca hubo un profeta como Moshe
en todas las generaciones. Está dicho que Moshe era una Aspaclaria Meirá. Eso de la Aspaclaria Meirá lo van a ver en el video que estamos traduciendo, que va a aparecer esta semana. Aspaclaria Meirá significa que era un cristal, un espejo transparente, que él transmitía exactamente las palabras que Dios le daba para el pueblo de Israel. Y eso es lo que define a un profeta perfecto. Un Naví es el que trae la palabra de Dios. Pero hay una diferencia entre la profecía de Moshe y la profecía de los demás profetas. Moshe profesaba o daba testimonio de la palabra de Dios sin dormirse, estando en estado de conciencia. En general todos los profetas recibían su profecía en estado de trance o en estado de mientras dormían, como un sueño. En cambio Moshe Rabbeinu hablaba cara a cara con Dios. Por eso está dicho que Moshe Rabbeinu decía su profecía con la palabra de. En cambio, los demás profetas decían Ko Amar Hashem, así dijo Dios. En cambio Moshe decía Ze Adabar Asher Tzivah Hashem. Esto es lo que Dios ordenó. Entonces Moshe hablaba en presente y mostrando con su dedo como cuando uno señala algo que está al lado de uno. En cambio Ko Amar Hashem, así dijo Dios, está hablando de algo que le contaron, algo que pasó y que él lo está relatando ahora. Entonces, habíamos dicho que Moshe Rabbeinu entraba en el Mishkan, entraba en la tienda de reunión, y esa nube bajaba, y Moshe también era un signo de modestia, de pudor, el hecho de que él hablaba con Dios, pero dentro de la nube, oculto, no frente a todas las personas. También Dios se revelaba dentro de esa nube. Habíamos dicho que la nube representa el estado intermedio entre lo espiritual, que es llamado Ruach, y lo material, que es llamado Geshem, Gashum. Entonces el aire que tiene el agua disuelta no se lo ve. En cambio, la lluvia, que son gotas de agua, se las ve. Y la nube es un estado intermedio de onda y de partícula, como el rocío, donde allí se produce el estado intermedio de pasaje de la conciencia al inconsciente, como hablábamos ayer. Un segundito. Estoy dando clase. ¿Qué pasa? Decime. Entonces decíamos que era el estado intermedio, es ese intermediario que conecta, que los sabios lo llaman avira, el aire que hay entre el cráneo y el cerebro. Y por supuesto es un espacio virtual. Así también la nube es ese intermedio en que se pasa de lo espiritual a lo físico. Y allí es donde Moshe Rabbeinu recibía su profecía. Como estamos hablando de esto, quiero contarles un poco cómo explica Rabbi Haim Vital. Haim y Vital son la misma palabra. Uno es en español y otro es en hebreo. Haim Vital, todas las cosas que él enseñó provenían de lo que aprendió de la Arizal. Durante los 3 años que la Arizal estuvo en Sfat,
él tenía su grupo de alumnos privados, especiales, que no eran simplemente alumnos, en nuestra generación serían grandes rabinos, grandes tzadikim, o en cualquier otra generación. Y luego, por supuesto, llegaron a ser grandes en su época. Rabbi Haim Vital era encargado de tomar nota de aquellas cosas que el Arizal, el Rabbi Itzhak Luria, quería que se sepan. Él explicaba otras muchas cosas que no le permitió enseñar, que no le permitió escribir a Rabbi Haim Vital, cosas que tienen que ver con lo que había antes de la contracción y que lo que hoy conocemos como Hasidut, y que es el Hasdei David, que estudiamos nosotros con las enseñanzas de la Arizal, que no fueron recopiladas por Rabbi Haim Vital. De todas maneras, Rabbi Haim Vital fue el más grande de sus discípulos, y nos cuenta esto acerca de lo que es la profecía. Por supuesto, ustedes habrán notado que también dentro de los pueblos de las naciones hay profetas. Y en la Torá da cuenta de el profeta Bilam, que quería maldecir al pueblo de Israel, pero que fue pagado por el rey Balak. Y su profecía está escrito que fue superior todavía a la de Moshe, porque en su profecía habló acerca de el tiempo de la redención. Él quiso maldecir al pueblo de Israel y Dios puso en su boca las palabras que, dicen los sabios, son la mayor revelación de lo que iba a pasar en los tiempos del Mashiach. Y muchas de las cosas que nosotros aprendemos en la Halajá y aprende el Rambam de lo que va a pasar en los tiempos del Mashiach, se aprende de esta profecía de Bilam, el malvado, el profeta de la impureza. Pero así es como está dicho que Dios creó una cosa frente a otra, y que cuando Él quiere, revela la verdad de un lado o del otro. Pero de todas maneras, los profetas judíos, los profetas de Israel, son aquellos que determinan cuál es la halajá en los tiempos hasta la llegada del Mashiach. Y así Rabbi Haim Vital. Vamos a leer lo que es la profecía y después vamos a contestar algunas de las preguntas que me están haciendo acá en el chat, porque es un tema muy caliente todo este asunto. Está dicho incluso que Jacob quiso revelar a sus hijos antes de morir lo que iba a pasar al final de los tiempos, y cuando Baruj se lo borró de su cabeza y le dio las bendiciones a sus hijos, y está escrito que dentro de esas palabras que dijo Jacob está incluido todas las revelaciones, pero en forma tan oculta que no se pueden entender. Solamente el Hasidut viene a revelarnos dentro de eso lo que va a pasar al final de los tiempos. Pero de todas maneras, las profecías de los profetas que guían al pueblo de Israel hasta la redención son judíos,
Y son gente santa, son gente sagrada que cumple todos los preceptos de la Torá y por supuesto son seres humanos. Y así como Dios le dio el poder a este malvado para dar palabras, también, bueno, contestando un poco la pregunta de Renan, cómo una persona malvada como Bilam podía, como los profetas, oír a Kadosh Baruj Hu. En realidad todo el mundo escucha a Kadosh Baruj Hu, salvo que algunos, como la mayoría lo tenemos mezclado con todos los ruidos que tenemos en la cabeza, pensamos que no sabemos cuál es la verdad. Pero Akadosh Baruj Hu se preocupó de que él tenga bien claro qué es lo que tenía que decir, porque eso iban a ser las bendiciones que iba a recibir el pueblo de Israel de parte de los pueblos del mundo. Y así está dicho, no hay nada más grande, más excelso que recibir una bendición, que recibir una aprobación de aquel que es nuestro enemigo. O sea, reconocer la verdad de aquel que luchó en contra de nosotros. Pero, por supuesto, esto nada más que esto de Bilam fue algo circunstancial, no es lo normal, no es así como se manejan las cosas en el pueblo de Israel. Las cosas se manejan a través de los sabios, a través de las órdenes claras que Akadosh Baruj Hu nos da, y tal como es revelada a aquellos que Dios elige para ser los líderes, los que guían al pueblo de Israel. Entonces, en una de sus enseñanzas, en el libro de los Eijalot, esta palabra Eijalot está muy usada porque es una de las series de videos que estamos presentando ahora con las enseñanzas del Rav Ginsur. Eijal significa literalmente palacio, o más específicamente las habitaciones del palacio del rey. Y las habitaciones del palacio del rey representan aquellos lugares donde habita Dios, los mundos, los distintos niveles de revelación donde mora Dios y donde Dios le da permiso a determinadas personas para llegar allí. Cada uno de esos eijalot, cada uno de esos lugares espirituales tiene una característica, un poder, una cualidad, y a través de esos eijalot Hashem crea los mundos. Es difícil traducir al castellano todo esto para que no se interprete mal, porque todo esto fue traducido y fue utilizado por las religiones del mundo como centros de energía o centros de sabiduría, pero son cosas espirituales que no hay que relacionarla con nada de lo que hay en este mundo. Y por eso la Kabbalah, como siempre decimos, utiliza palabras de este mundo, así como lo utiliza la Torah, para referirnos a cosas espirituales. Entonces, vamos a ver lo que dice Rabbi Haim Vital. Los profetas eran capaces de ver en el mundo de Atzilut, el mundo más excelso, que es uno con Dios. A pesar de que podían ver allí, pero investidos en las vestimentas de las luces del mundo de Briá. ¿Sí? Los hechiceros no usan nada, los hechiceros son simplemente charlatanes que hacen creer que usan cosas, pero simplemente usan poderes de la naturaleza para
para hacer crear cosas que no son. De todas maneras, Jorge, tenés razón, los hechiceros usan ese tipo de palabras para engañar a la gente. Dice Rabbi Haim Vital que los profetas, para ver aquellas cosas que estaban en el mundo de Atzilut, se investían en las vestimentas de las luces del mundo de Briah, ¿sí? Para poder llegar allí. Uno de los profetas más grandes que existió fue Yehezkel, el famoso que vio la carroza. Él vivió después de la destrucción del templo de Shlomo, del primer templo, y entonces recibió la profecía del mundo de Atzilut solamente cuando esa profecía estaba investida dentro del mundo de Briah, o sea, ya tenía cierto ocultamiento. Pero a su vez, cuando esas luces de Briah, a su vez estaban investidas en el mundo de Yetzirah, ¿sí? O sea que cuando existía el templo había una revelación de divinidad que los profetas podían llegar, y las personas que, los sacerdotes y la gente especial podían llegar a conectarse, invistiendo su alma en vestimentas prístinas del mundo de Briah. En cambio, Yehezkel ya veía las cosas investidas con más ocultamiento, con vestimentas del mundo de Yetzirah. Después de esto, que se destruyó el templo, el primer templo, las luces de Atzilut y de Briah ya no fueron más reveladas. Y este es el significado de las enseñanzas que vinieron después de Haggai, Zeharia y Malachi, que fueron los últimos profetas. Está escrito que después que desaparecieron los últimos profetas, que ya no podían subir al mundo de Briah y Atzilut, de ver Atzilut a través de las vestimentas de Briah, solamente quedó lo que llaman Ruach HaKodesh. ¿Qué es el Ruach HaKodesh? Dice Rabbi Haim Vital, algo que muchos preguntan y que muchos utilizan esta palabra y no saben más para nada de qué se trata. Por supuesto nosotros tampoco tenemos conciencia, ¿no? Para saber de qué se trata exactamente hay que experimentarlo. Este Ruach HaKodesh consiste en la transmisión de las luces del mundo de Yetzirah y de las luces que hay en los mundos inferiores, ¿sí? Entonces está la profecía, que es llegar a tener percepción, o sea que el alma se eleva para ver lo que sucede en los mundos de Briah y Atzilut. Después que se destruyó el templo y que dejó de haber profecía, solamente quedó el Ruach HaKodesh, y el Ruach HaKodesh, que la traducción sería el viento sagrado, pero en realidad Ruach, como ustedes saben, es uno de los niveles del alma. Entonces, si el nivel del alma más bajo es el Nefesh, corresponde al mundo de Asiyah, el mundo de la acción donde vivimos nosotros. En realidad, al mundo espiritual de Asiyah, que es la parte espiritual del mundo donde nosotros vivimos. Y el Ruach HaKodesh, o sea, el nivel de Ruach, que es el segundo nivel del alma, tiene que ver con el mundo de Yetzirah, con el mundo donde están los ángeles. También en Briah hay ángeles, pero en Yetzirah es el mundo de Briah es llamado el mundo de las almas, el nivel de las almas y de los ángeles superiores. El mundo de Yetzirah es el mundo de las almas inferiores y especialmente de los ángeles. Entonces, el Ruach HaKodesh le permite al que lo tiene llegar a conocer la revelación de la luz infinita de Dios, pero con el ocultamiento que hay en el mundo de Yetzirah y en los mundos inferiores de Yetzirah.
Llegar a este nivel, ¿qué es? Significa llegar al Pardes. Cuando estudiamos que los 4 subieron al Pardes, significa que llegaron a este mundo de Yetzirah, que es llamado el mundo del ángel Metatrón. Voy a contestar rápidamente la pregunta de Renan, ¿cómo distinguir que no sea imaginación? Yo les puedo decir que esto tiene que ver con, como vamos a ver ahora, con grandes como Rabbi Akiva, como el Rebbe, con las grandes almas de los grandes tzadikim. Entonces, todas aquellas personas que piensen que están viendo cosas del mundo de Yetzirah o más abajo, es imaginación. ¿Ok? Así que ahora no crean que porque saben esto van a empezar a tener revelaciones de Ruach HaKodesh. Un ejemplo de Ruach HaKodesh es, por ejemplo, cuando el nombre que se le inspira a los padres para ponerle al hijo. Muchos de ustedes no tienen hijos, muchos sí tienen. Cuando uno le pone el nombre al hijo, no siente que se está elevando por los mundos y se está elevando, se siente como que flota en el aire o que se entra en trance o todo ese tipo de cosas, sino que simplemente se le ocurre en la mente. Incluso se le ocurre a todo el mundo, no solamente a los que son judíos o a los que siguen con los preceptos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos un ejemplo de Ruach HaKodesh, y digamos que en general cuando ustedes piensan y hay alguna situación en que tienen que decidir algo, eso fue puesto por Dios en la cabeza de ustedes, pero en realidad no es que ustedes hayan hecho ningún esfuerzo espiritual para llegar allí. Aquellos que hacen un esfuerzo espiritual, conscientemente pueden ver el origen de aquello que se les ocurre en la mente. Nosotros solo podemos saber aquello que se nos revela en la conciencia. ¿Ok? También cuando soñamos es como una especie de profecía. Pero de todas maneras, no está en la capacidad nuestra saber si eso proviene del mundo de Yetzirah, si es de Asiá o de dónde viene. Solamente tenemos que saber que Dios lo puso en nuestra mente. Y cuanto más estudiamos Torah y más refinamos nuestras cualidades, nuestra mente, todo nuestro ser, entonces esa revelación que recibimos de Dios es mucho mayor. Entonces podemos guiar y las palabras que nosotros decimos son más acertadas y son más apropiadas para lo que necesita escuchar la gente. ¿Ok? Entonces es toda providencia divina, es todo Dios que está haciendo eso. Pero por ejemplo, el judío que sabe Torah y que cumple los preceptos va a poner a su hijo un nombre en hebreo, en la Lashon HaKodesh, que tiene mucho que ver con el origen de su alma. Una persona que no cumple y que le pone un nombre que no es de la Torah, un nombre común, como decimos, también ese nombre está guiado por Dios, pero está hecho con letras, con palabras que no son del Ruach HaKodesh, que no son de la Torah. Entonces, como sabemos que el nombre uno lo recibe de Dios para recibir fuerzas y recibir fuerza en el sentido de dirección y energía y vitalidad. Entonces, la energía y vitalidad que va a recibir de un nombre en palabras que no son de Torah, que no son de la lengua sagrada, va a ser mucho más oculta y mucho más deformada que si recibe el nombre en forma correcta. Por eso también es importante decirle a las personas
el nombre entero y correcto, y si tienen dos nombres, decirle el nombre correcto a la persona. Bueno, esto es parte también de las enseñanzas de la Kabbalah acerca de los nombres y la fuerza de la profecía, etcétera, etcétera. Pero cuando ustedes piensan correctamente, tienen que saber que eso es palabras que puso Dios en vuestra boca. O sea que el Ruach HaKodesh se revela de forma más acertada y correcta. Ahora, ¿qué significa ascender al Pardes, al huerto? Que por supuesto el Pardes representa a los 4 niveles de revelación de la Torá. Decíamos que eso se refiere al mundo de Yetzirah. Aquellas personas que no son profetas, pero tienen Ruach HaKodesh, entonces pueden llegar a ese nivel que también es excelso. A ese nivel espiritual del mundo de Yetzirah, el segundo nivel, que es llamado el universo donde está el ángel Metatrón. Como ustedes saben, nosotros no nos metemos mucho con los ángeles. Simplemente porque no hay que molestarlos. Dios nos manda, nos ayudan, pero eso de buscar nombres y querer manipular a los ángeles y querer hacer como que podemos llegar a través de los nombres y cosas raras que enseñan hoy en día, hacer creer a la gente que podemos hacer que los ángeles trabajen o no trabajen para nosotros. Uno tiene que saber que cuando uno está haciendo algo bueno y dice cosas buenas y hace lo que dice Dios, a Kadosh Baruj Hu le manda ángeles para que lo ayuden. ¿Ok? Incluso el Yetzer Hara, lo que nosotros llamamos el instinto del mal, también es un ángel. Lo que se llama el Satán. Satán en hebreo quiere decir el instigador, el que instiga a hacer cosas malas. También es un ángel sagrado de Dios, que hace una tarea. Simplemente nos cubre la cabeza, nos cubre los ojos, nos cubre la mente, nos incita a hacer cosas para que nosotros nos sobrepongamos a ello. ¿Sí? Como la historia de la prostituta que envía el rey al príncipe para ver si el príncipe es digno de ser rey, de ser el heredero, y sobreponerse a los encantos de la prostituta. Así es el Yetzer Hara. Y la prostituta, si el príncipe la rechaza y se sobrepone, ella está más feliz, porque ella está cumpliendo la orden del rey, y ella lo que quiere es que el rey sea feliz. ¿Ok? ¿Se entienden todas estas alusiones y parábolas que tantas veces nombramos? Muy bien. Dice Rabbi Haim Vital que hay 5 técnicas a través de las cuales se pueden abrir los portales del mundo físico para entrar en el mundo de Asiá y Yetzirah. Estas técnicas consisten en unificaciones y plegarias que pertenecen al mundo de Yetzirah y a sus 10 sefirot. Estas técnicas fueron enseñadas en los capítulos, como decíamos antes, se llaman Eijalot, en las enseñanzas de Rabbi Haim Vital, trayendo lo que él aprendió de la Rizal. Y estas prácticas fueron usadas por Rabbi Nehunia, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael y los miembros de la Gran Asamblea. Entonces, aquellas cosas que el Arizal enseñó en el siglo XI, XII, cuando él vivió después, en el siglo XV, ¿no? XV, XVI, sea como sea, en aquella época enseñó esas técnicas que aprendió del
profeta de su maestro y de las enseñanzas del Zohar. Allí en el Zohar está explicado todo esto, y el Arizal explicó estas enseñanzas del Zohar y Rabbi Chaim Vital las escribió. Pero ya eran cosas conocidas, por supuesto, por el primer hombre, Adam Arishon, y fue transmitido de generación en generación a través de los hijos de Adam Arishon y de los hijos de Noah, Shem, Eber, etcétera, etcétera, y le fue transmitido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Cuando estudiamos las distintas parshiot de la Torah que cuenta esto, explicamos muchas veces que Jacob vino antes de ir cuando salió de la tierra de Israel, primero fue a la academia de Shem y Eber, allí en el norte, en el Galil, en Sfat, el hijo y el nieto de Noah, y con ellos aprendió todas estas cosas. Y por eso después fue a Bilam y consiguió su esposa y hizo toda la creación, crió las ovejas, y habíamos dicho que esas ovejas que crió Jacob Avinu, aplicando esas técnicas que, bueno, estamos contestando un poco una de las preguntas que me hicieron, que es la Kabbalah. Todo esto que estamos hablando es Kabbalah, que viene desde la creación del mundo y que está escrito en el interior de la Torah. Y por supuesto vemos que es utilizado por gente sabia, gente pura, gente que quiere de verdad conocer a Dios y cumplir su voluntad. Y decíamos que cuando Jacob crió a las ovejas, les cantó una música. Nuevamente, esta semana vamos a poner un video donde se habla acerca del poder de la música. Les cantó una melodía para hacer que esas almas de las ovejas luego se reencarnen y pasen a ser las almas del pueblo de Israel. O sea, él estaba actuando genéticamente y físicamente con los palos y toda una serie de cosas. Y esas ovejas escucharon esa melodía que puse al principio de la clase, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Esta es la melodía que les cantaba. Entonces, acá me preguntan lo oculto. Nosotros en judaísmo no lo llamamos oculto, lo llamamos secreto. Y está oculto justamente porque son cosas espirituales y que Dios lo ocultó para que puedan ser conocidos por aquellos que lo quieren servir de verdad. Entonces, no todo lo oculto es bueno. Como decíamos recién, tiene que ser aprendido de las personas que siguen la Torah, rabinos, judíos, que nos enseñan cuál es la verdadera interpretación de todas estas cosas y para qué sirve y cómo se usan, que nos guían correctamente como Moshe Rabbeinu, lo que se llama Neviei Emet, los profetas de la verdad, y no Neviei Sheker, los profetas de la mentira. Antes, cuando yo hablaba de Bilam, no sé si se fijaron, en la Torah los profetas van y le hablan directamente al pueblo, o al rey, o a las personas en forma directa. En cambio, la profecía de Bilam no fue al pueblo de Israel, está escrita en la Torah, pero en realidad lo que él dijo lo escuchaban los enemigos, los estaban escuchando el pueblo de Balak,
que le pidió a él que maldiga al pueblo de Israel. Él estaba encima de la montaña y hablaba para maldecirlo. Entonces, lo que nosotros escuchamos de verdad es las palabras de los profetas nuestros. A los que no son del pueblo de Israel no los tenemos que escuchar. Eso es lo que siempre nos dice el Rabbi, lo que dicen los sabios, que la ciencia de los pueblos del mundo las podés creer, o sea, lo que se aprende de la naturaleza, de las cosas reveladas. Pero las cosas espirituales, las cosas de servicio a Dios de los pueblos del mundo no hay que creer, porque son cosas que son correctas cuando son reveladas a través de los sabios del pueblo de Israel, de los profetas de la verdad. Entonces decíamos que estos niveles de unificación, que también eso utilizó el Baal Shem Tov cuando fue a hablar con el Mashiach, ¿sí? Dice en la carta que tenemos en Galeinai, a ver si la encontramos. Sí, aquí está, acabo de encontrar en este enlace que les pongo todos los fundamentos de la Kabbalah y el Hasidut. Y allí también está el enlace para ver la carta del Baal Shem Tov, donde él cuenta cómo a través de unificaciones, lo que se llama Ijudim. Ijudim quiere decir unificaciones, que tienen que ver, como por ejemplo cuando decimos el Shema Israel también significa unificación. Estamos diciendo Havaya es Elohim. Havaya es el nombre de Dios que representa la luz infinita que rodea los mundos que está por afuera, y Elohim representa la luz infinita que llena los mundos. Elohim de Gematria, la naturaleza. Entonces, ¿qué significa? Que lo espiritual, lo que no vemos, y la fuerza infinita de Dios que da vida a lo que nosotros conocemos, y eso que nosotros conocemos, que nosotros vemos y está revelado, en realidad es todo uno. ¿Sí? El que hizo el Shema Israel está haciendo Ijudim. Lo que pasa es que hay que tener las Kavanot y tener todo el conocimiento y la pureza de los sabios para poder llegar a realizarlo en forma correcta, pero cada uno lo hace en su nivel. Entonces, a través de eso, el Baal Shem Tov subió de Eijal en Eijal hasta llegar a la recámara del Mashiach. Estaba en ese nivel de Atzilut, y allí le dijo: ¿cuándo vas a venir? Y él le dijo: voy a venir cuando se revelen tus manantiales hacia afuera, cuando se esparzan tus manantiales hacia afuera. Que llega Futsu, mañana teja Futsa. Y entonces lo que llama el Hasidut, todo lo que nos enseña el Baal Shem Tov, que vino después de la Arizal, son las enseñanzas del interior de la Torah, que están por encima todavía de la Kabbalah. Es un nivel de revelación superior a la Kabbalah, que es la Torah del Mashiach, que nos sirve para los últimos tiempos, para recibir la redención. ¿Ok? Muy bien. Que llega Futsu, Afitz quiere decir difundir, como un manantial que se difunde y que se expande hacia afuera, y que a través de que se expande hacia afuera crea nuevos manantiales. ¿Ok? Y eso es lo que se llama el Hasidut, es la Torah del Baal Shem Tov que estamos enseñando aquí. Entonces, cuando uno estudia la Arizal en forma seca y fría,
solamente con las técnicas de la Kabbalah, uno puede llegar a entender cosas que no son. En cambio, cuando le explicamos, como ahora, a través del Hasidut, entonces podemos entender de qué se trata. Entonces, estas técnicas de unificación sirven para llegar al mundo de Yetzirah y sus 10 sefirot, y eso le sirvió para llegar a estos sabios al Pardesh. Entonces dice Rabbi Haim Vital, cuando hablamos de Rabbi Nehunia, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, estamos hablando de los sabios de la época de la destrucción del segundo templo, o sea, hace casi 2000 años. Ellos fueron los últimos que utilizaron esas técnicas. Hace 100, 200 años. Hasta que se destruyó el templo y un poquito después. Entonces dice Rabbi Haim Vital que estas técnicas luego fueron olvidadas, y junto con esto, las cenizas de la vaca roja se perdieron en el periodo de los sabios del Talmud, durante la generación de Abayá y Rabá, que vivieron aproximadamente hace 1500 años, o sea, unos 400 años después de la destrucción del templo. Entonces, estas técnicas se perdieron, y cuando esas técnicas se perdieron, también se perdió las cenizas de la vaca roja. ¿Qué eran las cenizas de la vaca roja? Eran las cenizas que se utilizaban para purificar a las personas que estaban impuras. Se les tiraba las cenizas de la vaca roja junto con el esopo y con las maderas y con especia aromática, y se ponía en agua y luego se salpicaba a la persona y se hacía pura. Entonces, todo eso era en la época del templo. Cuando no está el templo no puede haber vaca roja ni puede haber todas esas cosas, porque no hay pureza, no hay un templo, no hay un santuario donde hacer todos estos sacrificios. Entonces tampoco los sabios se pueden purificar para llegar a esos niveles superiores. Entonces se destruyó el templo, se perdió también el Ruach HaKodesh, la profecía, o sea, eso que llamamos un nivel inferior a la profecía. Y entonces también se dejaron de utilizar todas esas técnicas para subir al Pardesh. Desde ese momento, dice Rabbi Haim Vital, el pueblo solo usa técnicas que involucran al mundo de Asiá, el Olam Asiá. Y como este es el más bajo de todos los universos, los ángeles que tienen que ver con este mundo de Asiá tienen muy poco de bien, y son en su mayoría mal en el sentido de ocultamiento. Y entonces, además de esto, este es el nivel donde el bien y el mal están muy mezclados, muy amalgamados, y es muy difícil separarlos. Vamos a aclarar un poco. Entonces, dijo Rabbi Haim Vital que a partir de ese momento, de hace 1500 años, después que se destruyó el templo 400 años, ya todas esas técnicas se perdieron y solamente se podía llegar a el mundo espiritual de Asiá. ¿Sí? Nuevamente, Asiá, que es el mundo de la acción, es el mundo material. Nosotros, el mundo material nuestro es la parte inferior del mundo de Asiá. El mundo de Asiá todavía es un mundo espiritual. Y solamente las últimas sefirot, parte de Yesod y Malhut, se invisten en el mundo material. Entonces, como en todos los mundos hay ángeles, decíamos, pero en cada uno de los
mundos hay distinto nivel de ocultamiento, o sea, distinto nivel de yesh, de ego, y distinto nivel de mezcla de bien y del mal. Está escrito que en el mundo de Atzilut, que es el más alto, allá es todo bien, no hay nada de mal, porque es uno con Dios, no hay ocultamiento. En el mundo de Briah ya hay un poco de ocultamiento, entonces hay un poco de bien y mucho de mal. En el mundo de Yetzirah está mitad y mitad. En cambio, en el mundo de Asiá la mayor parte es ocultamiento, que es lo que nosotros llamamos el mal. El mal, entonces, de acuerdo con esto, hay un nuevo concepto de lo que es el mal. El mal quiere decir ocultamiento. Y cuando hay un ocultamiento extremo, o sea, un exceso de Geburah, donde ya no hay nada de luz, no hay nada de vitalidad, entonces allí ya es la impureza absoluta, lo que se llama la muerte, como un cuerpo sin alma. Siempre la relación entre la luz y los recipientes son como la relación entre el alma y el cuerpo. Entonces, se ha dicho, mientras hay vida hay esperanza, por más que haya un poquitito de vitalidad, todavía no está la impureza de la muerte. Pero en el momento en que se determina la muerte, ese cuerpo va a ser completamente impuro. Y así también pasa con el mundo en que vivimos. Nosotros vivimos en el mundo donde hay muy poquita vitalidad, muy poquita luz revelada de Dios. La mayor parte es ocultamiento. Pero, ¿qué son las cáscaras de la impureza entonces? Es un nivel inferior, es como diciendo algo que está por debajo incluso de este mundo, donde no hay luz para nada. Entonces, la única forma que tienen de existir es a través de chupar, de alimentarse de la poca luz que tenemos en este mundo nosotros. Y por eso está escrito que la impureza proviene de los pecados de los judíos, especialmente. O sea, que le están dando esa vitalidad que tienen en su interior a aquellas cosas que son solamente ocultamiento. Entonces, de acuerdo con lo textual, el Ruach HaKodesh desapareció. ¿Sí? Como algo normal, que podía estar en todas las personas. Como siempre hubo uno y algunas personas elegidas en cada generación que todavía mantuvieron ese grado de impureza espiritual. Pero como ellos nacieron prístinos y se mantuvieron puros durante toda su vida. Pero de todas maneras, como la generación no estaba pura, no tenía forma de purificarse, porque no está el templo durante estos miles de años, entonces lo que ellos revelaban no se lo podían revelar a todos, sino que estaba oculto, estaba revelado solamente a algunos pocos. Entonces dice que así como los ángeles pertenecen a cada mundo, de acuerdo a cada mundo donde se encuentran, también tienen distinta cantidad del bien y del mal. ¿Sí? Esto también está explicado muy hermoso, el árbol del conocimiento del bien y del mal, en el video que estamos preparando. Entonces, como en este mundo el bien y el mal está mezclado en forma que no se puede separar, o sea, la persona está todo el tiempo preguntándose a sí mismo si eso es bueno o es malo, si lo que está haciendo está bien o está mal, si va a traer bendición o no va a traer bendición. Eso significa que el bien y el mal está muy amalgamado. Entonces, esto no produce ninguna iluminación, porque no se puede percibir el bien en forma aislada. Y entonces nuestra percepción de todas las cosas, por eso les decía antes que
en general lo que uno percibe es imaginación, o sea, las cáscaras, algo que no es seguro que sea la verdad. Es todo una mezcla entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. Entonces, eso es lo que significa la Kabbalah práctica, y por eso no se practica en nuestra época. Dice Rabbi Haim Vital que está prohibido para nosotros utilizar la Kabbalah práctica. ¿Por qué? Porque en todo lo que nosotros hacemos siempre hay algo pegado de mal. Por más que nosotros tengamos una buena intención, siempre hay algo de mal. Entonces, si nosotros queremos utilizar esas fuerzas espirituales puras para hacer algo, siempre va a estar eso manchado de alguna impureza. Porque así es nuestra característica, no es que nosotros queremos ser así. Así es como Dios determinó que es en nuestra época. Entonces por eso la gente piensa que puede enseñar o puede manipular las fuerzas ocultas espirituales de la bondad, y sin embargo se están engañando y están engañando a los demás. En realidad no tienen ningún poder para hacer nada. A lo sumo tienen mucha capacidad para hipnotizar o para hacer que la gente les crea, pero en realidad no tienen ningún poder para hacer nada. Por lo menos en forma consciente, en forma voluntaria. Entonces, dice Rabbi Haim Vital, ¿qué es lo que se puede hacer? Uno lo que tiene que tratar es de limpiar el alma, y uno trata de limpiar el alma, pero a causa de que la mayor parte de lo que nosotros hacemos es mal, entonces el mal triunfa. Incluso si uno adquiere cierta percepción, esa percepción también siempre está mezclada con un poco de algo falso. Y eso, dice Rabbi Haim Vital, es especialmente cierto hoy en día, porque las cenizas de la vaca roja ya no existen, y uno no se puede purificar, y la impureza de las clipot se aferran como las garrapatas a las personas que tratan de obtener cierta revelación o cierta beneficio de la Kabbalah práctica. Entonces, dice Rabbi Haim Vital, aquel que quiere preservar su alma, que tiene temor de Dios y amor a Dios, y quiere preservar su alma, tiene que mantenerse alejado de todas esas técnicas. Porque además de contaminar su alma, también va a ser castigado con el Gehinom, con el purgatorio. ¿Qué es el Gehinom? Sería como la tintorería del alma. Si uno se ensucia, es enviado allí para ser limpiado. Y también, según la tradición, está escrito que una persona que trata de hacer eso también es castigada en este mundo. Y si no es él, puede ser sus hijos, que pueden sufrir distintas enfermedades o empobrecidos, o pueden llegar a transformarse en apóstatas, renegar de la Torá. Y dice Rabbi Haim Vital que hay que aprender de Rabbi Yosef de la Reina y Rabbi Shlomo Moljo, que hicieron uso de la Kabbalah práctica y fueron destruidos de este mundo. Y todo esto es porque sucede todo lo que dijimos antes.
Y entonces por eso todo esto fue ocultado en las generaciones primeras. Y entonces nosotros no somos muy duchos, no somos muy hábiles en las técnicas apropiadas. Entonces uno tiene que mantenerse alejado de estas cosas. Esto es lo que nos dice Rabbi Haim Vital. Entonces muchos me preguntan por qué yo me guardo para mí las técnicas de la Cábala práctica, por qué los judíos no las queremos enseñar, etcétera, etcétera. Y en realidad yo les digo sinceramente que yo particularmente no conozco nada de todo esto, y a pesar, incluso si las conociera, está prohibido utilizarlo y mucho menos enseñarlo. De todas maneras, Akadosh Baruj Hu nos trajo a esta última generación, la generación de la redención, y nos enseñó que tenemos que bendecir. Si decimos bendición, cuando uno come, crea ángeles y está haciendo una mitzvah, todas las mitzvot que uno hace, Ejaim. Yo ya había dicho la bendición para la comida y para la bebida, así que no la digo de nuevo. Y por eso tenemos que estar tan aferrados al sabio, al tzadik de la generación, al Rebbe, porque a través de él podemos ir por el camino seguro. Entonces, acá vemos una de las diferencias entre la Kabbalah y el Hasidut. La Kabbalah utiliza técnicas que necesitan una pureza especial para poder elevarse y llegar allí. Es como aquellos que quieren llegar a ver al rey en su pureza, al rey desnudo. No todos pueden llegar a ver al rey desnudo, solamente aquellos que están muy allegados al rey. Y aquellos que no están allegados al rey, si quieren llegar a ver al rey en toda su simpleza, son castigados por todas las guardias y todas las protecciones que tiene el rey. El rey está en el Eijal, en la recámara más íntima, protegido como en el ajedrez, ¿no? Está enrocado allí. Pero el Hasidut nos dio otra arma, y nos dio un arma para comprender que, así como todos los mundos son un recipiente para recibir la luz de Dios y para cumplir su voluntad, así también el cuerpo tiene un alma, y esa alma es parte de Dios en lo alto, el alma divina del judío. Esa alma que también está en aquellos que todavía no se convirtieron, pero que tienen un alma judía adentro, y esa es parte de la depuración del mundo, hay que saber quiénes son y traerlos al judaísmo. Como decíamos siempre, las almas judías se van acercando, así que por eso en esta generación hay nunca en ninguna generación hubo tanta conversión, tanto acercamiento de los judíos, ya sea a través de las 7 leyes o a través de la conversión al pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es el arma que nos da el Hasidut? ¿Y qué es lo que nos dice la Torá? Que nosotros podemos llegar a conocer a Dios a través de conocernos a nosotros mismos. Y conocer en especial cómo funciona nuestra alma. No porque nosotros hacemos elevaciones y cosas raras, sino porque nosotros no abrazamos al rey desnudo, sino que abrazamos a ese rey que sale al campo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en el Ul, que en el Ul el rey sale al campo para encontrarse con el pueblo? Hay un momento en que el rey sale al campo, pero cuando sale el rey al campo sale con todas sus vestimentas y todo arropado. Entonces, en ese momento él se deja abrazar, pero uno lo abraza a través de todas las vestimentas que tiene, no lo abraza desnudo. Entonces, el Hasidut
nos permite abrazar al rey, y el que abraza las vestimentas del rey, como el rey está dentro de eso, es como que lo estuviera abrazando. Así es lo mismo este mundo. El Hasidut nos enseñó que así como Dios creó todas las cosas tienen a Dios en su interior. Todas las cosas tienen esa luz infinita que les da origen y les da vida. Y como nos explica Hasidut, todo es Dios. No una parte separada, sino todo en conjunto. Eso se llama unificar. Cuando uno dice que una estatua es Dios, está separando. Cuando uno dice que todo el universo es Dios, incluso todos los mundos superiores, y todo eso es nada más que sus vestimentas, pero que es parte de Dios, entonces eso se llama unificación. Y eso se llama depurar el alma, depurar la mente, depurar nuestras cualidades, depurar nuestras vestimentas para que el alma que tenemos dentro nuestro se revele tal como es. Y entonces si Moshe Rabbeinu, como decíamos, como leímos en la Perashá, le pedía permiso a Dios, y eso que él era el máximo, él era el más querido de la casa del rey, él podía entrar cuando quería, sin embargo, solamente entraba cuando Dios se lo permitía. Más nosotros, que tenemos que entrar de acuerdo como Dios nos permite. ¿Y eso qué significa? Es a través del cumplimiento de la Torá y las mitzvot. Esa es la forma que Dios nos dio para conectarnos y unificarnos con Él. A través de que nosotros estudiamos la Torá, hacemos tefilá y tratamos de conocerlo con toda nuestra fuerza y cumplir su voluntad y trabajar con las cosas materiales de este mundo para separar el bien del mal, entonces esa es la forma que tenemos en nuestra generación para llegar a esos mundos superiores. Y eso es lo que significa lo que le dijo el Mashiach al Baal Shem Tov. ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo va a venir la redención? Cuando se expandan tus manantiales. ¿Qué son los manantiales del Baal Shem Tov? Es el Hasidut. Esa es la tarea nuestra, difundir que estamos en la última generación, difundir las enseñanzas del Hasidut, especialmente de Chabad, que Chabad proviene del Admur Zaken, el Rebbe Shneur Zalman, que fue especialmente elegido por el Baal Shem Tov para transmitir la forma exacta de lo que es el Hasidut. Entonces, los que seguimos la Torá de Chabad, de Chabad Lubavitch, junto con el Rav Ginsburg, con Galeinai, entonces somos como aquella avanzada dentro de esta lucha, de esta batalla en el mundo para traer la redención. Así que los invito a todos ustedes a seguir con nosotros, a cumplir con todas las cosas que nos ordenan el Rebbe, que nos ordena la Torá, con la guía del Rav Ginsburg, que es el tzadik de la generación que nosotros vemos en este momento, es lo que nos permite, el que nos permite conocer todas estas revelaciones en forma correcta y que no nos hagan mal y no le hagan mal a los demás. Y bueno, así traer la bendición y la redención al mundo. Una de las cosas interesantes que nos trae el Rav Ginsburg en el video que vamos a presentar esta semana, que es parte de una de las charlas, de las clases que dio hace unas semanas, es que es algo que le enseñó en un congreso de músicos hasídicos para entender un poco lo que es la música.
las últimas tres palabras que dijo el Rebbe de Lubavitch antes de dejar de hablar, cuando tuvo el stroke, cuando tuvo el accidente que lo dejó sin hablar, fue, lo voy a escribir acá en hebreo, Berrob Shirah Vezimra, Berrob Shirah Vezimra. Berrob quiere decir con mucho. Shirah es canto, poesía, y Zimra es música instrumental. Está dicho que una de las mitzvot más grandes es alegrar a través de la música y del canto al novio y a la novia el día del casamiento. Y dice el Rav Ginsburg que esta expresión, Berrob Shirah Vezimra, que así vamos a traer la redención, dice el Rebbe, que así vamos a recibir al Mashiach, etc., tiene la misma gematria, entre otras cosas, de, a ver si saben lo que dice aquí. ¿Qué dice aquí? La gematria es 977. Muy bien. Dice Keter, Shem, Tov. Muy bien. Que es la corona del buen nombre. En el Pirkei Avot es escrito que hay tres coronas que se le da al pueblo de Israel. Una es la corona de la Torá, otra es la corona del sacerdocio y otra es la corona del reinado. Son tres coronas importantes. Y dice el Pirkei Avot, dice Rabbi Shimon Bar Yochai en el Pirkei Avot, dice, y la corona del buen nombre está por encima de ellas. Y la corona del buen nombre es justamente la que corresponde al Baal Shem Tov. Baal quiere decir dueño, el amo del buen nombre. Es una cuarta corona, sí, que está por encima de las tres. Keter Shem Tov, la corona del buen nombre. Y el Baal Shem Tov es el dueño del Shem Tov. Hay un nombre que es el nombre Tov. Tov, en hebreo, como ustedes ven, es 17. Y hay un nombre que se escribe Aleph, no lo voy a escribir todo junto, porque está prohibido. Aleph, Hei, Vav, Hei. Si ustedes hacen la cuenta, este es uno de los nombres de Dios, que es Ekie, que es de gematria 17. Entonces, una de los significados del Shem Tov es que había muchos que se llamaron antes Baal Shem Tov con el nombre Shem Tov. Él se llama Israel Baal Shem Tov, y había otros anteriores que le transmitieron a él el dominio de este nombre. Este nombre, entre otras cosas, es Ekie. Cuando Dios se le revela a Moshe Rabbeinu en la zarza ardiente y le dice que vaya a redimir al pueblo de Israel, vaya a anunciarles que Dios los va a sacar de Egipto, él dudó y le dijo: ¿cómo me van a aceptar a mí si yo no sé hablar, etcétera, etcétera? Entonces cuando Dios le dijo que tienes que ir igual, entonces le dice: ¿en nombre de quién voy a ir? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú? Y entonces él le dijo, Ekie, no lo pronuncio con la Hei, sino que lo pronuncio como
no, discúlpeme, he cometido un error, no es. El nombre de Kie es el nombre de 21, que es Aleph, Hei, Yud, Hei. Es otro nombre, discúlpenme. Este nombre Shem Tov tiene otras características y otras historias que ya está terminando la clase, no les voy a contar ahora, pero que tiene que ver justamente con la gematria 17, que es el bien. Entonces, en cierta medida tiene la capacidad de hacer aquello que estábamos hablando antes, de separar el bien del mal. Entonces, el que tiene el poder de separar el bien del mal tiene la capacidad también de elevarse en los 6 halot, y por eso el Baal Shem Tov hizo unificaciones, o sea, hizo la práctica en definitiva, y pudo elevarse allí arriba y hablar con el Mashiach a través del uso de este nombre. Yo te los pongo aquí porque por más que lo digan y lo hablen, no van a tener ninguna posibilidad de hacer nada con esto. Es simplemente para que ustedes lo sepan. Bueno, como de costumbre, todo lo que había preparado para darles en la clase no les di nada, casi nada. Estuvimos navegando por algunos asuntos que espero que les hayan interesado y que evidentemente tienen que ver con la perashá de la semana, es vivir con el tiempo. Lo principal es vivir con el tiempo de la redención, con el tiempo de la perashá de la semana que estudiamos. Y mañana seguimos con alguna otra clase. Les pido por favor que sigan colaborando con Galeinai. Posiblemente tenga que viajar a Argentina, estamos buscando dinero para el casamiento de Jacob David. También vamos a ver si podemos juntar dinero para pagarme el pasaje para ir a Argentina y ver a mi mamá. Todavía no sé lo que va a pasar. Pero bueno, sigan colaborando en todo lo que puedan, por encima, y ustedes saben que la mitzvah de la tzedakah está por encima de todo. Cuando uno no sabe qué cosa buena puede hacer para cumplir con la voluntad de Dios, pongan tzedakah. Así que vamos a poner tzedakah. La tzedakah salva de la muerte, grande es la tzedakah que trae la redención. Los invito a todos ustedes a hacer lo mismo. Aquellos que quieran colaborar, por favor nos escriben. Ya está terminando la clase, no la voy a aumentar. A esta dirección, galeinai@admin@galeinai.org. Por favor, cópienla y aquí les vamos a aclarar todas las dudas que tengan. Amén, amén. Que se cumplan tus palabras, Jorge. No sé qué Jorge sos. Jorge VI, supongo que no será un rey de Inglaterra. Pero te invitamos a presentarte y también los invitamos a inscribirse en Wizik para tener una cuenta y poder entrar y poder descargar las clases y tener la presentación de las clases cada vez que la necesiten. Los queremos mucho a todos ustedes, les mandamos bendiciones de la tierra de Israel. Y quiera Dios que a través de las palabras que pudimos transmitirles hoy se haya refinado un poco más este mundo. Ustedes puedan ser más felices y más bendecidos en todo lo que necesiten, tanto físico como material, y venga la redención ya mismo y podamos ver todas estas cosas con nuestros ojos físicos de hombres mortales.